Lo que conocemos como Guerra de Vietnam fue un conflicto que enfrentó a las dos partes en que se dividía el Estado, norte y sur, entre 1959 y 1975, y que a raíz de la intervención de cerca de 40 países se convirtió en un conflicto internacional, uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. La península de Indochina tiene una cultura milenaria y religión cuyo eje es el culto a los antepasados. Sus primeros contactos en el siglo XVI con los mercaderes y evangelizadores portugueses poco cambiaron su forma de vida. Desde el siglo XIX hasta 1950, Francia establece dominio e impulso del cultivo del tabaco, té, café índigo y caucho, y luego se introdujo el cristianismo y la educación occidental. Vietnam había sido colonia francesa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que aprovechó el reordenamiento mundial para declarar su independencia junto a otros países de la zona como Laos y Camboya. Sin embargo, desde el principio quedó claro que la nueva república convivían dos modelos antagónicos, uno de corte capitalista y otro comunista. Las diferencias eran de tal calibre que ni siquiera los acuerdos posteriores a la retirada de Francia de dicha zona lograron conseguir la estabilidad de los vietnamitas. En 1940, Ho Chi Minh y Viet Minh declaran la Guerra de Vietnam, estableciendo la capital de Hanoi. Con la ayuda de China, la guerra contra Francia duró 8 años. Luego, en 1954, esta se retira del país. Estados Unidos y la URSS negociaron la participación del país en el Paralelo 17, con la promesa de reunificarlo con unas elecciones, cosa que para Estados Unidos nunca sucedió, ya que temían una victoria comunista y empezó a llevar material bélico a la capital de Vietnam del Sur. En 1960, en todo el mundo ya se hablaba de la masiva guerra entre los dos. Ya era casi imposible ocultar los crímenes de guerra y las muertes. En 1973, Estados Unidos pacta la retirada de sus tropas y el ejército Vietnam del Norte y Vietcongo reunificaron el país en 1975. A partir de 1980, Vietnam ha implementado reformas económicas de libre mercado como las de China, lo que le ayudó a convertirse en potencia económica emergente con un PIB superior a 8% anual. Como consecuencias, tenemos la Guerra de Vietnam, en la que además participaron países como China del lado de los norvietnamitas y Australia, España, Tailandia, Corea y Filipinas del lado de Vietnam del Sur. Dejó cerca de 5.7 millones de víctimas. Dentro del orden mundial de la época, la derrota de los Estados Unidos significó un fuerte golpe a su poder militar e internacional, que hasta entonces gozaba de la total inmunidad. China y la URSS fueron las más favorecidas. Sin embargo, el efecto más significativo fue la reconstrucción del propio Vietnam, que tuvo que acoger a los distintos grupos sociales y políticos en una sola nación. Además, los inconformes hablan de casi 10 millones de refugiados. Las actuales consecuencias son: en Estados Unidos se dio el denominado Síndrome de Vietnam, por el cual el país perdió su espíritu de nación unida y vencedora. Estados Unidos usó un agente naranja herbicida para devastar grandes extensiones de selva, por lo que el impacto en el medio ambiente fue enorme. Este agente naranja afectó a la salud de la población local y de los soldados de ambos bandos, que padecieron graves efectos secundarios. Está considerado el primer conflicto televisado de la historia, pues se le dio mucha importancia en todos los medios de comunicación.